Dynamo! El Dínamo Carmesí es uno de los enemigos más antiguos y recurrentes de Iron Man, aunque no tan conocido como el Mandarín o Whiplash, gracias a las películas, claro. En este caso, pues, este personaje es la encarnación eterna entre esa rivalidad que existe entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, de forma que a lo largo de los años, varias personas han usado el título de Dínamo Carmesí, lo que lo convierte más en una especie de símbolo ideológico que otra cosa. Por lo que aquí vamos a repasar su origen en los cómics y sus distintas encarnaciones que han mantenido cierta idea que les voy a plantear más adelante. El legado del Dínamo Carmesí ha pasado por muchas manos desde su debut allá en el año 63, de forma que el primer Dínamo sería Anton Vanko, y es muy probable que este es el nombre que más les suene, ya lo abordaremos más adelante. La cosa es que este sería un brillante científico soviético que diseñaría una armadura impulsada por energía eléctrica, que intentaría rivalizar con la de Tony Stark. En un principio estaría relacionado directamente con ese miedo tecnológico que existía en la Guerra Fría, por lo que una vez calmado un poco este conflicto, Vanko apoyaría parcialmente a Estados Unidos trabajando junto a Tony Stark, pero por desgracia terminaría muriendo para salvarle, de forma que este sacrificio marcaría el inicio de una larga lista de personajes que usarían el traje, cada uno con sus propias motivaciones y conflictos políticos de por medio. Y como dije, esta lista es larga y realmente poco y nada aportan la historia de todos los pilotos que han existido, pero los vamos a nombrar un poco por encima para ver todo este legado que se ha armado. La cosa es que después de la muerte de Vanko, el gobierno soviético no tardaría en desarrollar nuevas versiones del Dínamo. Entre estos, entraría un piloto llamado Boris, el cual pues moriría rápidamente en combate. Luego le seguiría Alex Nevitsky, quien culparía a Tony directamente por la muerte de Vanko. Luego entraría un tal Yuri Petrikov, el hijo de un viejo aliado de Iron Man, el cual pues para sorpresa de nadie terminaría pues traicionándolo. También entraría un tal Dmitry Bukharin, que sería uno de los pilotos más duraderos y el cual sería miembro de la Guardia Invernal, una especie de vengadores rusos, pero ya hablaremos de ellos un poquito más adelante. También se sumaría un tal Valentin Shatalov, un oficial de la KGB con ambiciones propias. Vamos, hasta este punto me sorprende que a Marvel no se le hayan acabado los nombres rusos típicos. De los últimos dos que nos falta por destacar, el primero es Gennady Gardilov, un adolescente que usaba una versión moderna del traje y cuyas historias se enfocaban más en el espionaje juvenil, y parece que no funcionó demasiado bien. Luego le seguiría una tal Galina Nemirovsky, la primera mujer en portar la armadura y considerada la mejor y la más capaz de entre toda esta lista. De esta forma, cada uno de los miembros ha reflejado un momento distinto entre el conflicto que existe entre los países y al mismo tiempo muestran la evolución política de Rusia. Ay, disculpar el acento, tienen que recordar una pequeña cosa. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. Pero como puede verse, el Dínamo Carmesí ha sido un título, una herramienta del gobierno más que una persona, ya que los pilotos son tan diversos que se vuelven hasta olvidables. Lo que sí se mantiene con el tiempo son sus habilidades, las cuales si bien han evolucionado con el tiempo, generalmente son las mismas, como una fuerza superior a las armaduras convencionales de Iron Man, el típico vuelo, rayos de energía y un blindaje muchísimo más preparado a una armadura estándar. A diferencia de Stark, muchos de los que han sido el Dínamo no son especialmente genios ni empresarios, sino soldados, espías o ingenieros militares. Esta diferencia de origen y mentalidad ha hecho que sus enfrentamientos sean más que nada físicos, y rara vez se mete una que otra ideología de por medio, depende del escritor y del piloto. Y hablando de pilotos, pues vamos a revisar sus adaptaciones fuera del cómic para que entendáis un poco mejor a qué me refiero con la identidad del Dínamo Carmesí. De esta forma nos remontamos al año 1966, donde en la animación Marvel Super Heroes tendríamos una adaptación bastante fiel a la muerte de Anton Vanko, con cierta censura de por medio, pero en esencia es lo mismo. Como dije, no vamos a ver nada que no hayamos nombrado ya. En este caso sería el sacrificio de Anton Vanko para salvar a Tony Stark y que este derrote al Dínamo Carmesí. Por ahí en medio está la Viuda Negra, que recordar que en esa época era una villana de Iron Man. Luego avanzamos en el tiempo hasta la serie de Iron Man de los 90, en este caso veríamos a Yuri Petrikov formando parte de los villanos principales de al menos 2 episodios, con apariciones un tanto forzadas y meramente episódicas.
lo cual no es extraño para esta serie, la cual hacía experimentos raros y rara vez sacaba uno que otro personaje icónico del cómic para usarlo en un episodio y luego un mero cameo en otro. Tal vez un tanto por la época, pero aquí todavía se mantenía la ideología y ese conflicto político que existía con Rusia, de forma que aquí la armadura del Dínamo también es una copia de Iron Man, y su piloto la verdad que pasa sin pena ni gloria. Lo importante aquí son sus mandamases, que es el gobierno ruso. Por lo que una vez terminado el conflicto en la vida real, a partir de aquí todo el tema de Rusia será más que nada un chiste o como mucho una mención muy por encima. De hecho tenemos adaptaciones como la de Iron Man Aventuras de Hierro, donde tenemos a Iván Banco piloteando una versión actualizada del traje, la cual realmente no tiene nada que ver con Iron Man, puesto que esta cronológicamente se inventó antes que la armadura de Tony. La cosa es que aquí también es desaprovechado, por más que me guste esta serie, aquí se refuerza muchísimo el tema de que lo que persiste en el lore de Iron Man es la armadura más que el piloto. Por lo que después de su aparición episódica, solo veríamos al traje de forma recurrente hasta que solamente sería relegado a un mero sujeto de prueba dentro de un campo militar. Así de desapercibido pasó en esta versión de Iron Man. Tiempo después lo veríamos en Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, como parte de los Amos del Mal. Esta adaptación sería interesante, ya que aunque no se dice el nombre del piloto, podemos intuir por sus habilidades excepcionales que se trata de Valentín, el oficial de la KGB, por su entrenamiento militar y que fue capaz de contrarrestar a seres mágicos. También veríamos su rencor por Iron Man y que a la vez está dispuesto a cambiar, aunque más que nada por supervivencia. Ya me jodería que esta sería una de las mejores adaptaciones del personaje y ni siquiera es en una serie de Iron Man, pero bueno. Por desgracia ahora nos tocaría la serie de los Vengadores Unidos, la cual es un reflejo parcial del UCM, y aunque el Dínamo en diseño no es nada parecido a lo que vemos en el cine, luego su piloto sí que es un reflejo del actor que le dio vida en el mismo. Pero lo que podemos destacar de esta versión es su introducción y su paso por la Guardia Invernal, la cual, como ya dije, son los Vengadores rusos, otro equipo que ha pasado desapercibido. Más que nada, algunos de sus miembros ya los hemos visto y se han vuelto bastante conocidos. De hecho, el último gran conocido de este equipo es el Guardián Rojo. Si queremos una mención esporádica a otro piloto del Dínamo, tenemos la serie de Super Hero Squad, la cual estaba bastante adelantada a su época en cuanto a humor. Aquí tendríamos una aparición esporádica del Dínamo, y cuyo piloto sería Valentín Shatlov. Sí, ya sé que ya lo nombramos anteriormente, pero esa era una especulación. Aquí está más que confirmado que es él. Y ahora, por temas de copyright, esta mención será breve, y es el anime de Marvel Beast Wars. Aquí su aparición sería un tanto extravagante y al mismo tiempo intrascendente, pero cuenta como adaptación, y nuevamente su piloto es completamente olvidable. Me atrevería a decir que ni siquiera se profundiza en quién es, por lo que tenemos que intuir que puede ser cualquiera en la enorme lista que ya les di. Y antes de pasar al live action tenemos un cameo breve en X-Men 97, pero al tratarse del universo noventero pues es la misma versión de la serie de Iron Man, poquito más. Mención honorífica a esta serie de Spider-Man que ya me dirá alguien que la haya visto qué manía tenía con meter villanos de Iron Man de la nada. Y ahora un apartado un tanto polémico, y es que en el universo cinematográfico de Marvel, el Dínamo Carmesí técnicamente aún no ha aparecido como tal, o sea, sí hemos tenido referencias, y de hecho en Iron Man 2 conocemos a Anton Banco como el padre de Whiplash, lo cual da a entender que se están mezclando elementos del Dínamo con el de Whiplash, formando otro villano aparte o simplemente una adaptación mezcolanza rara de ambos. Cuando salió la película en su día lo entendí de esta manera. En la primera mitad tenemos la adaptación de Whiplash y en la otra mitad tenemos la adaptación del Dínamo. Pero como dije, técnicamente no lo es. Es como decir que es Godzilla. O sea, legalmente no es Godzilla, pero sí es Godzilla. Bueno, en este caso no aplica porque es la misma compañía. Ustedes entienden. Luego teníamos una aparición de Anton Banco, pero más joven en la serie del agente Carter, pero nuevamente no tiene nada que ver con la armadura, así que podemos pasar esta parte. Una mención honorífica a todos los videojuegos que han usado este personaje como jefe en algún nivel.
ya sea que no es tan relevante como para usarlo de jefe final, pero se agradece su inclusión ya sea en juegos de Iron Man como de los Vengadores. En fin, ven como a lo largo de las décadas el Dínamo Carmesí ha sido representado de manera consciente como un símbolo, dejando de lado al individuo dentro del traje. Pues en los cómics, todos los pilotos son intercambiables, todo depende del escritor en turno. En adaptaciones como videojuegos y series animadas, la tendencia pues solo se mantiene vigente, la figura del Dínamo es lo que importa, como ese tanque soviético y esa amenaza para Iron Man, por lo que se refuerza la idea de que lo que importa es la armadura, no quién está adentro, lo que contrasta bastante con Iron Man, donde la identidad de Tony Stark es inseparable del traje. No se trata solo de un invento poderoso, sino de la mente, el trauma y la voluntad que impulsa al personaje. En cambio, en el caso del Dínamo, el piloto es prescindible. No hay un Iván Banco que se defina como la figura definitiva, como lo es Tony Stark para Iron Man. Más bien se repite esta idea de que cualquiera puede ser el Dínamo a disposición del gobierno, una herramienta de poder, pero también un tanto olvidada. ¿Conoces otro personaje cuya figura importe más que quien está detrás de la misma? ¿Cuál es tu versión favorita del personaje y por qué la de los Vengadores? ¿Y te gustaría verlo como parte de la Guardia Invernal en el cine? Todo esto déjamelo saber en los comentarios. Aquí el camarada Nottinger y nos vemos en la próxima, si es que hay próxima.